Hola, buenas tardes. Bien, vamos a comenzar y el tema, lo que vimos en la clase anterior, era el tema de las principales ideas y también cuáles son los desafíos y también cuáles son las herramientas que ocupamos en caso de la geofísica, que es el ramo que incluye la gravimetría, pero vamos a dar un poquito más de enfoque a la parte gravimétrica que había mencionado en la introducción de ese curso. Y cuando hablamos de la geofísica, eso también se divide en dos partes: la geofísica pura, donde el propósito de aprendizaje es conocer diferentes fenómenos terrestres, ¿ya? Que puede ser desde erupciones volcánicas, eventos sísmicos y incluyendo la parte climática, porque en algunas partes considera la geofísica también incluye la parte de estudio de atmósfera, pero en la mayoría de la parte del mundo eso se trata aparte y solamente se enfoca a la geofísica que tiene que ver con la Tierra, ¿ya? Y por eso y también tiene nombre esa parte de esa disciplina que enfoca netamente a la Tierra. Se llama Solid Earth Geophysics, ¿ya? Geofísica de la Tierra sólida, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de la Tierra, tiene que incluir dentro de la Tierra la definición, la parte de atmósfera. En este caso, no consideramos la parte atmosférica, consideramos solamente la parte que conocemos como geósfera, o la parte sólida que tenemos de nuestro planetas en ese caso, ¿ya? Entonces, en caso de la geofísica pura, también se puede dividir en dos partes. Uno que netamente estudia la parte sólida del planeta, que se llama geofísica de la Tierra sólida o Solid Earth Geophysics, en el caso de inglés, y porque se traduce desde inglés en ese caso. Y el otro va a ser el estudio que tiene que ver con su aplicación, no solamente a satisfacer la, la inquietud acerca de cómo está la Tierra, cómo está su diferente parte, su interior, cómo están diferentes fenómenos como eventos sísmicos, eventos volcánicos, ¿ya? Entonces, si lo aplicamos para algún fin económico, con lo que llamamos más bien como recurso para búsqueda de los recursos energéticos, recursos minerales, recursos hídricos, ahí se llama geofísica aplicada o también geofísica de prospección, ¿ya? Entonces, geología aplicada o la geofísica prospección viene de esa parte. Bien. Y entonces, cuando hablamos de esta disciplina, siempre hay que considerar cómo se aplica y cuáles son las cosas. Eso también es lo mismo, que consideramos diferentes parámetros de lo que son de nuestro planeta. Entonces, cuando hablamos de los diferentes parámetros, eso tiene que ver con, primeramente, su configuración, cómo está en la parte sólida, en la parte líquida. Eso va a ser a nivel global realmente, cuando veamos su estructura completa. Pero si vamos a nivel local, ahí vamos a ver, porque la variación es de composición en términos de la presencia de metales, en presencia de diferentes tipos de depósitos. Y eso todo va a ser representado por algún fenómeno
como por ejemplo en caso de los metales, puede ser representado por la conductividad, ¿ya? O en algunos casos por la densidad, y en caso de que consideramos uno de esos, habrá que aplicar el método correspondiente en ese caso. Y ese método correspondiente va a indicar cuáles son las diferentes etapas en ese sentido, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la ventaja de aplicar? Entonces, como tal, aparecen aquí un listado grande de diferentes parámetros que habitualmente ocupamos en caso de geofísica. La densidad, la velocidad. ¿Ya? Cuando hablamos de la velocidad, eso también depende a la densidad, efectivamente. ¿Ya? Entonces, tipo de materiales. ¿Ya? Entonces, vamos a ocupar todo lo que usted lo vio en física, tanto en mecánica como óptica, en electromagnetismo, todo vamos a aplicar acá. ¿Y cuándo vamos a aplicar eso? Eso va a depender a qué tipo de recursos estamos buscando, qué tipo de estudios tenemos que realizar, cuántos recursos tenemos, porque ciertos de estos métodos pueden ser muy costosos, algunos no tanto, en comparación. Entonces habrá que considerar estos aspectos también. Bien, entonces cuando hablamos de esta aplicación de este mismo concepto a minería, la idea es sacar un modelo que representa la situación. Por ejemplo, si tengo que explotar un yacimiento, y primero obviamente hay que descubrirlo, y luego tiene que saber cómo está la orientación, cómo está el tamaño, cómo está la distribución. Y eso todo se puede representar mediante un modelo en 3D, tal como aparece acá en esta lámina. Pero este tipo de modelos bonitos no se puede extraer, no se puede desarrollar sin los datos correspondientes. Y estos datos vienen desde los datos geológicos, datos geoquímicos y datos geofísicos. Y datos geofísicos son muy importantes porque en este caso no vamos a tener la muestra o las mediciones directas, pero vamos a hacer las mediciones desde algún punto en este caso, ¿ya? Entonces, en ese sentido, usted puede considerar que los datos que usted lo tiene sean representados en una forma que se puede de ser entendible por diferentes stakeholders, o stakeholders significa diferentes interesados en su proyecto. Y eso tiene que ser de forma más clarita o fácil a entender, ¿ya? Entonces, en ese sentido, vamos a ocupar este modelo. Pero para llegar a ese modelo hay que pasarte por diferentes etapas, ¿ya? La primera cosa que tiene que hacer es definir la anomalía. ¿Qué es una anomalía? Anomalía es un valor no común, no un valor promedio, no un valor general de ciertos parámetros. Por ejemplo, si estoy buscando un depósito que va a tener el magnetismo, va a ser muy magnético. Eso significa que la anomalía, en este caso, va a ser anomalía magnética. Entonces, nuestro esfuerzo va a ser hacia buscar áreas donde vamos a encontrar mayor campo magnético, mayor valor de eso. Entonces vamos a ocupar magnetómetro, lo que ocupamos para medición de magnetismo y para ubicar la zona.
anómala. ¿Qué son zonas anómalas? Las zonas donde vamos a encontrar los valores más que los valores como de base, valores comunes que están en un área en ese caso. Entonces, en ese caso, para cualquier tipo de depósito, primera cosa va a ser cuál es la propiedad que va a representar eso. ¿Ya? Entonces, entre las personas, porque alguien puede ser que se habla muy bien, alguien que canta muy bien, entonces eso es algo que lo distingue de más, ¿ya? Entonces, algo que representa en ese caso, porque todos tienen el mismo color de vestido y uno tiene vestido de otro color. Eso va a distinguirlo, ¿ya? Eso va a diferenciarlo, ¿ya? Entonces, eso va a ser una cosa anómala, como lo llamamos. Entonces, de la misma forma, vamos a encontrar los valores que van a ser no normales, no comunes, no de la base en cierta área. Entonces, eso va a ser el primer paso, ¿ya? Primero, definir qué parámetros vamos a medir. Entonces, si tenemos que buscar un depósito, un yacimiento, primero vamos a ver eh, cuál es el método geofísico vamos a ocupar, porque eso va a depender qué tipo de anomalía hemos elegido, seleccionado para ese estudio. Eso puede ser la conductividad eléctrica o conductividad eléctrica, puede ser sostenibilidad magnética, qué tan susceptible es este material al magnetismo, o puede ser la densidad. Entonces, hay que primero definir cuál anomalía va a ser más apta para este estudio, ¿ya? Entonces, eso es como el primer paso. Después, hay que ver qué tipo de parámetros estamos ocupando. Porque puede ser que estamos ocupando los parámetros que son estáticos. ¿Qué significa estático? Que en este caso el valor, si usted mide ahora, si usted mide en la tarde o mide mañana, los valores no se cambian, ¿ya? Entonces, ese tipo de valores lo llamamos lo estático. Tal como dice la palabra estático, significa algo que no se cambia. Entonces, ¿cómo no se cambia? No se cambia con tiempos en ese caso. El otro es dinámico, tal como dice la palabra, hay cambio continuo en ese caso. Entonces, si mido ahora, si mido 2 segundos después, si mido 2 minutos después, 2 horas después, 2 días después, vamos a ver la variación. Entonces, los valores siguen cambiando todo el momento. El tercer categoría es el tema de relajación. ¿Qué significa relación? Relajación, como dice relajación, es algo que uno hace para como un reposo, entonces hay que dejarlo por cierto tiempo. Entonces, en este caso, igual se cambia el valor, tal como el caso de dinámico, pero los cambios son que realizan en ciertos intervalos, ciertos tiempos, y en este caso hay que considerarlo. Entonces, usted se mide los cambios así como de forma seguida, usted tal vez no va a notar los cambios, ¿ya? Eso es importante a reconocer en este caso. Y cada uno de esos usted puede ver algunos ejemplos. En caso de estático, usted puede ver el campo magnético de nuestro planeta, el campo gravitacional. Eso no se cambia en,
de forma continua, ¿ya? Entonces se queda más bien como fijo. Y otro caso, ciertas propiedades como electromagnetismo. Por ejemplo, el electromagnetismo, ¿cómo se genera? Mediante, por ejemplo, un dinamo, una cosa realmente, lo que se genera, por ejemplo, los polos, de ahí hay movimiento de corriente de una parte a otra, y eso significaría una cosa que es dinámico en este caso. Y también en el caso de sísmico, estamos hablando de movimiento de una onda elástica. ¿Qué es una onda elástica? Esta onda elástica es lo que se genera mediante un evento sísmico, un temblor, o se puede generar igualmente por algún tipo de golpe. Entonces, para ocupar este método, usted necesita un parámetro que sigue variando, la velocidad en consecuencia a materiales, su densidad, por ejemplo, en ese caso. Y si veamos un ejemplo de la relajación, y puede pasar ciertas cosas, por ejemplo, si algo está tapado, por ejemplo, de un gran peso, porque hablamos de un reservorio del agua que está en un embalse, por ejemplo, eso también está tirando un peso, una fuerza hacia abajo, pero los efectos no van a ser tan fácil a observar si lo veamos en un plazo o con un intervalo cortito. Pero si lo dejamos a pasar ciertos tiempos y lo miramos la diferencia, y eso va a ser fácilmente observable en este sentido, ¿ya? Entonces eso se llama relajación. Entonces eso significa que usted mira una vez, después se relaja, ya deja pasar el tiempo y mira de nuevo, ¿ya? No hay mediciones continuas como en el caso de la dinámico. Bien, pero cualquier método que usted aplica para hacerlo esto, cualquier tipo de la prospección, las primeras cosas que uno hace es compilar toda la información disponible hasta ese momento, antes de ir a terreno, antes de empezar a cualquier trabajo. Primero tiene que recoger todo tipo de información que está disponible de todas las fuentes privadas, abiertas, y como sea realmente, sea tesis, sea un informe o lo que sea, ¿ya? Algo que está publicado en algunas partes. Entonces tiene que buscar eso todo y recopilarlo. Eso va a ser un insumo, insumo muy valioso, muy importante, que siempre tiene que referirlo cuando usted lo presenta antecedente de su trabajo en este caso. Y luego hay que hacer un tipo de terreno, un tipo de trabajo que va a ser muy cortita, solamente para testear si este método, si este instrumento que estoy planificando a utilizar me sirve o no. Si le sirve, usted puede continuar; si no, usted va a buscar otra vía en ese caso. Y eso es importante porque eso va a ser a base de la información acerca del costo, eficiencia y la calidad de producto, que es lo que estamos buscando en este caso. Una vez que tiene esta información, usted tiene que ir a terreno, y cuando antes de ir a terreno usted puede conseguir
por ejemplo, mapas o imágenes satelitales de su área de estudio y algunos mapas topográficos que existen. A base de eso, usted, antes de ir al terreno, usted puede preparar un mapa de base con toda la información que se puede observar directamente, pero siempre tiene que dejarlo así como marcado para que usted lo verifique cuando usted vaya a terreno, ¿ya? Entonces no es que ninguna información salga directamente de mapa sin verificarlo. Siempre tiene que ser verificado en ese caso. ¿Ya? Es muy importante a considerar. Bien, entonces una vez que tiene eso, tiene que ir al terreno, hacerlo todos los datos, plotear los puntos de datos a, en estos mapas que acabo de mencionar. Y después tiene que transferir todos los puntos donde usted ha tomado las muestras de diferentes parámetros. Y estos parámetros que tengan los valores en diferentes puntos nos ayudarían en confeccionar un mapa que tendrá las cotas que corresponderán a la cota que va a representar el cambio en la topografía de las zonas, en este caso, lo que está cubierto en los mapas que están. Y una vez que tenemos eso todo, usted tiene que plotear los puntos donde usted tiene los datos de estas anomalías. Una vez que tiene los datos de anomalía, usted tiene que tratar este mapa como que sea de un mapa topográfico. ¿Y qué tiene un mapa topográfico? Que tiene los diferentes líneas, están formados por los puntos que están uniéndose debido a sus mismos valores. Entonces, primero hay que crear las cotas. Y estas cotas, o también se llama isolíneas. Iso significa mismo, línea significa line. Entonces, esa isolínea representa todos los puntos que tienen el mismo valor de esta anomalía. Y eso usted lo puede encontrar y de esta forma usted puede confeccionar un mapa. Después de que usted tenga el mapa, el siguiente paso va a ser eh, crear diferentes perfiles. ¿Y qué significa perfiles? Perfiles significa que usted, porque un mapa geológico, un mapa geográfico, ¿qué es lo que representa? Lo que representa es lo que tenemos a la superficie. Pero ¿cuál es la cosa que está debajo? Es obviamente un profesional y eso va a ayudar en qué forma, en qué tipo podemos ocupar estos perfiles, porque ese perfil va a tener una forma bien específica en términos de su asociación con los datos que uno le tiene. Pero ¿qué es lo que representa un perfil geológico que no presenta un mapa geológico? Entonces, tiene que ser una cosa
muy importante, que es un investigador, una persona que necesite esta información, porque si no, el sitio web va a ser así sin utilizarla y en caso de que uno tiene que ocupar, ellos tienen que tener los datos correspondientes en ese caso, porque si uno tiene que realizar ciertos estudios acerca de ciertas cosas más patrimonial, por ejemplo, uno tiene que hacer cargo a hacer estos trámites o estas cosas, en este caso. Y una vez que tenemos los perfiles que representan la ubicación, orientación de los diferentes, eh, de diferentes situaciones, usted tendrá que preparar un informe de la interpretación, donde tiene que representar cuáles son los diferentes cosas importantes que se resalta y también hay que mencionarlo, lo que los faltaría en caso del, eh, de los estudios en ese caso. Entonces, cuando usted tenga los resultados, tiene que, el siguiente paso va a ser vincularlo con la geología de la zona. Porque si hagamos la interpretación utilizando diferentes programas, software acerca de interpretación, si no lo pongamos en el contexto geológico de la zona donde tenemos los datos, muchas veces, casi siempre, las interpretaciones van a ser muy erróneas en ese caso. No van a tener mucho éxito en ese sentido. Entonces, se ocupamos diferentes tipos de los métodos y estos métodos que están demostrados acá, no todos son utilizados de igual urgencia con igual propiedades, porque se depende mucho a si este método está apto o no para ciertos estudios. Entonces, básicamente, en caso de eléctrico, ¿cuáles son áreas donde uno se puede aplicar? Usted ya lo vio algunos de esos, y aquí hay un listado que demuestra justamente cuáles son más áreas que igual uno puede aportar en este caso. Bien. Después de eso, vamos a ir a otras partes donde ya lo vimos esta parte de estadística y también vimos esta parte. Y cuando hablamos acerca de métodos activos y métodos pasivos, ¿ya? Entonces, en caso de activo, obviamente vamos a ocupar los diferentes parámetros que son dinámicos, que se cambian con tiempo. A la diferencia, en caso de pasivo, ocupamos el límite de, eh, por ejemplo, si tenemos, por ejemplo, la medición de la gravedad en cierto sector, lo que efectivamente representa los, eh, los estudios que están relacionados con el tema de, como por ejemplo, la gravedad, la fuerza gravitacional o también el magnetismo. Entonces, estas dos cosas se puede considerar que están incluidos. Y cuando hablo acerca de los diferentes campos geofísicos,
también le dije en contexto de un método sísmico, pero usted puede considerar que estos parámetros pueden ser tanto natural como artificial. Cuando estoy hablando de natural, esto significa que uno está midiendo los parámetros que efectivamente son de consecuencia de la forma natural, ya, en este caso. Entonces son fenómenos naturales en este sentido. Y, y cuando, entonces, por ejemplo, ¿en qué tipo de método vamos a ocupar los campos naturales? Obviamente el método pasivo, donde como gravedad, como el tema de magnetismo, ¿ya? En caso de artificial, vamos a ocupar cuando vamos a hacer las mediciones activa y los parámetros también va a seguir variando de sus diferentes sus valores, ¿ya? Entonces vamos a ocupar este en caso de que el campo sea artificial o más como humano y en ese sentido vamos a tener una situación distinta y vamos a decir que estamos ocupando los métodos activos. Ahora, no puedes decir cuál es el método está mejor o no, porque todo eso va a depender a cómo está siendo utilizada en ese caso. Entonces, no es que un método pasivo sea de menos importancia que un método activo, ¿ya? Entonces, solo va a depender a propósitos en este caso. Y cuando hablamos de diferentes campos natural o los métodos pasivos, hay algunos ejemplos son como potencial espontáneo. Eso es como un potencial que no depende a otro elemento, el otro componente, pero existente sí solo y además tema gravimétrico, magnético, electromagnético, eso todo puede ser un campo natural. Encuentro el sismo de sismo y también la radiactividad, que aunque está presente en baja cantidad en este caso. Y cuando hablamos acerca de los diferentes tipos de métodos, el primero es hacer las mediciones en terreno, como estamos hablando hasta ahora, pero también en esta discusión debe incluir una parte que tiene que ver con cuál es la consecuencia que uno lo ve tanto en términos de por ejemplo, de currículum de uno. Entonces, el informe dice que se puede hacer eso de esa forma, y si no se avala en su currículum, obviamente no se considera tampoco, ¿ya? Entonces, es importante reconocer los diferentes esfuerzos de las personas en ese sentido. Y cuando hablamos acerca de la interpretación de este diferente tipo de ondas que está presente, ahí usted puede ver que está casi dividido en dos partes, una parte que aparece que es más oscura, que también se repite hacia abajo. Entonces, en lugar de ocupar cotas, que muchas veces parecen de otro siglo, usted puede ocupar la formación de las cuotas o no puede utilizar color si no le gusta. En ese caso, usted tiene que definir
cuál es el símbolo, cuál es el color, lo que define tal forma en ese caso. Y a base de eso, uno puede descifrar los diferentes eventos, como por ejemplo ese caso de opio de vidrio en ciertas comunas. Y luego, una vez que tenemos todo tipo de herramientas ya presentes, y luego hay que ver cuáles son las capacidades que tenemos y a eso va a depender la selección. Y cuando tengamos las isolíneas o las cuotas que representan los valores, usted tiene que ser capaces de decir que cuál es la vía que se está ocupando en ese caso. ¿Ya? Entonces, muy importante. Y el mismo mapa que está con eh, esta isolínea, igual se puede cambiar de color. Entonces, en este caso, el color más oscuro va a ser los valores más altos, los valores menos van a ser menos altos. Entonces, de esta forma, una vez que tengamos un perfil, eh, un, eh, un mapa más detallado, lo que uno busca, usted puede dejar ese resultado, ese modelo, en una forma más adecuada o más fácil a visualizar. Entonces, el primer mapa, o mapa preliminar, después de estudio más bien de levantamiento de información, va a resultar en un mapa que va a formar base de un mapa que uno tiene que completar. Por ejemplo, el mapa que tiene aquí en estas cotas que usted está viendo en la figura 2 es lo mismo que estas dos anomalías que están presentadas en, en el tercer caso. Entonces, el número 2 y número 3 son similares, ¿ya? Ambos representan y cómo es el tema de la variación en este caso. Entonces, una vez que tiene, entonces no hay mucha diferencia entre el número 2 y 3 de estas figuras, que ambos representan las mismas cosas, pero uno está ocupando el color y el otro está ocupando simplemente la línea o cotas en ese caso. Y también está ocupando un tono de color que obviamente está no tan resaltado, pero igual está ocupando un tipo de colores, en este caso. Y después de eso, usted tendrá diferentes líneas que representan diferentes fenómenos y diferentes anomalías. Y después hay que observar cómo está el gradiente. ¿Qué significa gradiente? Si cambian los valores en un espacio muy acotado, eso se llama la, eh, por ejemplo, la separación de las líneas. Por ejemplo, ¿cuántos separados son? Porque si están muy juntos, lo llamamos como un pendiente máximo o muy pendiente los valores, ¿ya? Y después viene el tema de gradiente, que ya acabo de decir, que es la diferencia entre valor máximo y mínimo dividido por el tiempo en ese caso. Después viene la tendencia. Entonces, si hagamos la exploración, si tenemos los datos, podemos ocupar eso como aceleración, porque la aceleración también puede ser por
otra persona del grupo, pero la idea es que una vez que tengamos la clasificación de la tendencia, tiene que observarlo bien en el plano de, de esta área, ¿ya? Después hay que ver cuáles son ciertas tendencias que representan alineaciones. Alineaciones son que representan que esto está en la misma línea. Si usted acuerda, por ejemplo, la, el experimento donde tenemos, por ejemplo, eh, huevo, por ejemplo, así batido en el agua, en una taza, y si tenemos que hacer algo al respecto, obviamente tenemos que seguir los diferentes pasos. Aquí, en este caso de alineación, va a ser que vamos a encontrar diferentes valores que van a representar algunas tendencias. ¿Qué significa? Que esto representa que este fenómeno o esta cosa está en una línea recta, pero inclinada, que está controlado por estos ciertos puntos. O sea, este tipo de situación puede ocurrir. Y después tiene que ocupar diferentes tipos de los símbolos. Y símbolos son importantes porque si pongo estas imágenes sin decir nada, obviamente la persona que va a ver no va a aprender mucho. ¿Por qué? Porque no dicen nada, ¿ya? Entonces, ese tipo de la situación, habrá que resolverlo de la forma oportuna en ese caso. Y cuando hagamos los estudios, hay una cosa importante que es, si tenemos que hacer las mediciones, por ejemplo, de geofísica, una cosa que había dicho, que siempre los estudios geofísicos están eh, presididos por estudio geológico y geoquímico, ¿ya? Los estudios geológicos y geoquímicos son los primeros a realizarse y luego hagamos los estudios geofísicos. ¿Por qué? Porque se realiza en una área bien acotada, porque se necesitan mediciones cuando hay equipos que igual en muchos de los casos van a ser grandes. Entonces, usted no debe realizar este tipo de estudio cuando en un área, debido a la geología de la zona, no hay ningún caso de, de que sea presente. Entonces, para optimizar eso, que lo que hagamos es que preparamos un tipo de la grilla. Y esa grilla, ¿qué es lo que va a hacer? Que usted puede tener la información de bloque completo con una unidad de ese bloque que se puede generar de esa marca. Y cuando hagamos las cuadrículas que van a estar presentes, y esa cuadrícula va a ser donde hay que hacer las mediciones. Podemos hacer las mediciones en cada cuadrícula, pero eso puede ser mucho. Entonces, si podemos hacer la medición, hay que hacerlo, por ejemplo, de cada, eh, por cada intervalo. Y cuando, ¿cómo vamos a hacer la medición? ¿Dónde vamos a hacer la medición? En donde tenemos la presencia de, por ejemplo, eh, la presencia de esta grilla. Entonces usted va a colocar su instrumento en las mediciones, van a ser donde están las grillas, ¿ya? Entonces eso es una de las propuestas. Después hay que ocupar diferentes tipos de los métodos estadísticos como Kriging,
podemos ocupar esa cosa de la cuadrícula, pero inversa en este caso. Y después hay que ver cuáles son, eh, por ejemplo, los valores físico-químicos que se sería igual a en la en minería, imagino, y ahí también hay que dar una cosa importante que tiene que cumplir con los diferentes requisitos en ese caso. Y en ese sentido, muchas veces puede ser que no tenemos un valor alrededor de un parámetro que está medido. Ahí no tenemos valor, por ejemplo, puede ser de un mayor. En este caso, habrá que insistir que, que esa situación se resuelve mediante una línea de la tendencia que se puede ocupar esta instancia de medir los diferentes eventos sísmicos. Y cuando hablamos acerca de la regresión, muchos de los casos se hace de una forma que va a ser cuáles son los valores más naturales que uno lo puede realizar. Y en este sentido, usted puede ocupar tanto las ecuaciones como simple, o también pueden ocupar los, por ejemplo, diferentes eh, mapas o los datos que van a ser más bien como de, por ejemplo, una cosa que tiene que medir cuál es el valor esperado de eso. Entonces, este puede depender cuál es el valor que tiene en su vecindad en ese caso. Entonces, uno pretenda o comienza desde que eso va a ser su valor. Y muchas veces eso ha cambiado mucho en este sentido. Y una vez que tenemos un mapa como este, tiene que pasarse a crear el mapa y porque esos todos son como mapas topográficos, no son los mapas que uno tiene que ocupar en su informe, eso todo. Y una vez que tenemos usted puede crear mapas en 3D, usted puede girarlo, puede sacar otros mapas. Entonces, de la misma forma, usted lo negó, imaginas. Y cuando hablamos acerca de las poblaciones, sobre todo acerca del mar, y nos llama la atención como en qué estado está viviendo, y si tenemos algún tipo de entidad, algún tipo eh, de la persona que se trabaje en ese tema, que está presente, igual habrá que consultarla para ver si hay posible de hacer algo en conjunto en ese sentido. Y entonces, ¿cuál es la gran herramienta? Y si ocupamos los programas SIG, con todo tipo de programas como QGIS, en el caso de Vulkan, en todos estos programas, realmente tiene que hacer un proyecto y eso va a tener un resultado similar a algunos que lo estoy mostrando. Y además, cuando hablamos acerca de la zona, por ejemplo, y esto también va a depender mucho a tipo de los materiales. Por ejemplo, una de las cosas interesantes es los materiales que uno los tiene cuando tenemos en caso del mar. Por ejemplo, en el caso del mar, usted va a tener una capa que va a ser de sedimento. Luego usted va a tener los materiales que vienen directamente del manto, como por ejemplo en caso de diferentes
de productos que se puede obtener y eso va a representar cómo sería el futuro del proyecto en este caso. Y después de que tengamos un mapa en plano, hay que preparar perfiles. Y la idea de perfil es representar que lo que tenemos debajo y lo que se espera y también que lo que estamos tenemos arriba en ese caso. ¿Ya? Entonces, a veces de eso se puede preparar los diferentes perfiles, como está marcado acá, por esa línea recta. Ahí, ese también es un arte, es elegir cuál sería tu línea para hacer en una sección, porque eso depende mucho a tipo de materiales que uno ocupa para hacerlo eso. Una vez que tenemos este tipo de interpretación, que eran netamente cualitativas, porque estamos diciendo que si está presente o no, está alto o bajo, pero no estamos entregando los valores duros, ¿ya? Entonces, para que tengamos los valores duros, usted tiene que ocupar los diferentes tipos de las interpretaciones. Por ejemplo, hay que considerar mucho que matemáticamente algunos de estos casos son similares, aunque usted ve la amplitud es muy grande en algunos casos, pero el resultado, volviendo a eso, va a ser muy similar en ese sentido, por lo menos en este aspecto, pero tiene que considerar también que ese tipo de instancia tiene que tener una expresión, la explicación que se puede sostener en otras instancias, en otros tipos de las situaciones también. Entonces, para hacer eso, siempre se recomienda utilizar diferentes ecuaciones cuadráticas porque se puede obtener con mayor precisión los diferentes resultados. Aquí hay otra forma de encontrar, por ejemplo, un modelo utilizando la geofísica, las mediciones, y muchas veces ha pasado que encuentros en los diferentes distritos que ya fueron abandonados, usted puede ocupar ciertos métodos y para ver qué más potencial tiene para reactivar ciertos de estos proyectos en su parte. Entonces, cuando hablamos de diferentes tipos de aspectos o diferentes tipos de problemas, siempre hay que acordarse que vamos a hablar de los problemas directos y los problemas indirectos. ¿Aló? Bien, disculpa, tenía una llamada. Ya, entonces vamos a
continuar ahora. Y entonces está hablando de acerca de problemas directo y indirecto o inverso, ¿ya? Entonces, el problema directo uno lo hace para predecir algo, ¿ya? Algo que va a ocurrir. Entonces, ¿qué es lo que hago? Que vamos a llegar a eso. Entonces, eso se llama problema directo. Inverso es verlo, qué es lo que sucedió. Entonces, tengo un resultado, pero cómo llegó a eso, eso hace el problema inverso. Entonces, cuando hagamos modelamiento dependientes al ocaso, por ejemplo, en caso de que hay que buscar un yacimiento, usted va a ocupar el método que va a ser inverso, para que llegara a ver cómo eh, se formó y cuál es la situación que se puede formar. Pero sí tengo que hacer, por ejemplo, la explotación, cómo es que hay que hacerlo. Entonces voy a hacer un modelo directo. Entonces hago eso y con eso podemos llegar a este resultado. Entonces de esa forma voy a hacer diferentes iteraciones y después de esa iteración lo puedo hacer que los resultados sean de alguna forma más coherentes, más precisos en ese sentido. Pero también hay que considerar que no siempre los casos van a ser muy sencillos, simples. Por ejemplo, usted tenga la situación como por lo menos acá. Por ejemplo, en primeros dos casos es más simple, usted puede tener cierto resultado en términos de la anomalía que estamos buscando. Entonces se marca con esa campana de Gauss, por ejemplo, y en otro caso igual, porque son diferentes parámetros en ese caso. Pero si pasa que tenemos las variaciones, tenemos diferentes valores, eso puede dar un resultado similar en situaciones distintas, porque son efectos comunes de los diferentes parámetros, diferentes situaciones. Entonces, ese tipo de las cosas son importantes a tener en cuenta cuando hay que precisar las información en ese caso, ¿ya? Entonces, todo este caso que estoy mostrando, después usted mejor lo revisa y después puede sacar las conclusiones al respecto, en qué situación hay que tener más precisión en términos de las interpretaciones que estamos conversando en ese caso. Por ejemplo, aquí hay un detalle acerca de modelado directo o iterativo. ¿Por qué iterativo? Como le había dicho, que vamos a ver diferentes escenarios. Ya, si hago eso, va a pasar eso. Si hago eso, va a pasar eso. Entonces vamos a llegar a esa situación en ese caso, en caso de la iteración. Entonces hagamos poco a poco vamos a estar cambiando, variando. Entonces usted puede ver la primera iteración, segunda iteración, tercera iteración. De eso usted llega y finalmente ve que lo que va a suceder efectivamente es como resultado de algún tipo del proceso. En caso de modelo inverso a la diferencia, vamos a ver que lo que estamos hablando de la inversión, vamos a ir hacia atrás, ¿ya? Entonces, ¿cuáles los diferentes fenómenos que tenemos que considerar? Y después tenemos que considerar cuál debe ser el proceso que resultó en los valores o la situación que tenemos acá presentes en ese caso. Bien, entonces empezamos con algo que usted tiene aquí a la superficie, después empezamos a refinar, después empezamos a precisar y luego llegamos a la conclusión de un modelo que realmente representa lo que sucedió y en este caso será lo que el método que uno busca por el tema una, eh, de un proceso que hay que llevarlo en ese sentido. Bien,
Después de eso, voy a dar un ejemplo acerca de cómo se realiza, por ejemplo, una campaña de la geofísica. Y como había mencionado, que esa campaña de geofísica siempre viene después de campaña de geología y geoquímica, ¿ya? Porque este tipo de campaña no puede realizar a una escala grande, tiene que estar más local, porque se necesitan muchas mediciones y también tiene un costo más elevado en comparación con otros dos estudios que acabo de mencionar. Entonces tenemos que tener en consideración estos aspectos. Entonces, primero hay que plantear una campaña y esa campaña, ¿por qué lo vamos a hacer? ¿Por qué vamos a hacer eso? No vamos a hacer otro método. Eso todo debe ser discutido y conversado y luego tiene que hacer la selección del método y cuál va a ser lo que vamos a hacer en terreno al respecto. Porque dentro del mismo método también van a ser variación en términos de diferentes fenómenos que uno lo puede considerar. Luego hay que ver cuáles son, en qué ventanas de tiempo hay que realizar este trabajo y luego hay que hacerlo todo tipo de estudios previos y levantar, recopilar la información como tal como había mencionado en otro caso. Y luego en fase 3 hay que ir a terreno donde hay que llevar los instrumentos y antes de llevarlos también tiene que revisarlo, tiene que ver el tema de la calibración, tiene que ver con cuáles son diferentes accesorios, cuáles son los diferentes fuentes de energía que nos vamos a necesitar, batería, paneles solares, eso todo hay que estar listo, porque si uno está en terreno, después no hay vuelta atrás, porque no va a tener acceso a ninguno del lugar donde se puede proveer eso posteriormente, ¿ya? Entonces hay que considerar este aspecto antes de ir a terreno. Y después que lo tengamos, por ejemplo, los datos, hay que ir a esa parte donde tenemos que ver si los datos que usted los tiene son buenos o no son buenos. Y en esa parte, los datos tiene que hacer filtrarlo. Si los datos parece que no son buenos de algunos, porque siempre usted va a tener ciertas ideas acerca de qué es lo que uno espera, ¿ya? Usted no tiene que ir a ciego a un cierto sector, tiene que estar preparado con alguna información de base y usted puede considerarlo. Después usted tiene que ver cuáles son los valores anómalos y eso tiene que representarlo, obviamente con diferentes colores, tonos, eso todo. Y luego, una vez que tiene los datos ya procesados, ya como tratado, usted va a ir a la interpretación. Y siempre cuando hace la interpretación, no hay que olvidarse estudios previos que fue de geología y geoquímica. La interpretación tiene que conversar con estos resultados también, porque estos son resultados son más directos, ya directamente vienen en este caso. Y después de eso hay que preparar un informe final en ese caso, y ese informe final es lo que uno entrega a su jefe, a su área en este caso, y eso va a ser una información bien precisa. Y obviamente va a tener todos los anexos que van a ser de diferentes estudios que uno realizó, pero el informe final va a tener un resumen ejecutivo, va a representar su resultado, y todo eso lo que vamos a poner en este informe tiene que ser verificable, que uno ocupa los mismos métodos en cierto sector, tiene que dar los mismos resultados. Entonces, en algún registro tiene que dejar los datos duros también, datos crudos y también diferentes procesamientos que usted ha hecho
también hay que mostrarlo, que usted por qué se filtró su dato, por qué no lo ocupó. Ese tipo de información igual hay que tener en consideración. Y entonces, con eso todo, uno tiene la información final en el informe, después hay que ocuparlo. Y para ocupar eso, tiene que demostrarlo y en algunos casos tiene que revalidarlo, porque en algunos casos, antes de ocupar la información una empresa, lo revalida mediante un estudio que es de un experto que tiene más experiencia en ese tema, entonces revisa todos los antecedentes que usted lo ocupó y también eh, después de eso va a revisar su interpretación y después va a afirmar que está ok. Ese tipo de personas se llama personas calificadas, como qualified person, ¿ya? Que ellos aprueban ciertos tipos de criterios y luego están certificados de esa forma por algunas entidades. Aquí en Chile también hay conceptos de personas como expertas o qualified person en ese caso. Y después, ¿cómo sería su trabajo? Eso va a depender mucho a cómo lo ha hecho usted. Entonces, por eso era muy importante precisar que hay que seguir los diferentes pasos y una vez que uno sigue todos los pasos, ahí hay posibilidad de que su trabajo sea de calidad. Si no, vamos a tener problemas, porque el mismo experto o qualified person o persona calificada va a decir los problemas que tuvo su informe. Entonces, para evitar eso, hay muy importante que tengamos todos los pasos bien caminados y tiene que ser bien preciso en ese caso, ¿ya? Entonces, eso quería contarlo, hacer acerca de ese tema, ¿ya? Bien, entonces con eso vamos a terminar con introducción a la geofísica y en las siguientes clases lo vamos a ver, es el tema más bien de gravimetría, ¿ya? Que vamos a empezar a ver la parte de gravimetría que quiero comenzar en la siguiente clase, entonces voy a asumir esta presentación y la otra y para que usted los tenga y voy a revisar el tiro, que si lo tengo, y luego vamos a comenzar con algunos problemas que también tiene que resolver. Y para eso tiene que estudiar algunas cosas como esta, la parte de vectores que igual va a estar en, eh, en Loa, y luego de que usted termina eso, vamos a ir a esta parte de traspaso de coordenadas, ¿ya? Porque quiero que tengamos eso bien clarito antes de que hagamos los estudios, los ejercicios que tiene que hacer de gradometría en este caso. Con eso lo dejo hasta ahora y voy a revisar si la presentación ya está subida, si no, lo subo enseguida en este caso. Bien, con eso lo dejo hasta la clase de hoy.